Hola, en este video veremos cómo podemos exportar un archivo de Vectorworks a un modelo IFC para poder pasarlo a otros programas para tema de cómputos métricos, tema de cálculos estructurales, tema de instalaciones sanitarias. En 3D, por ejemplo, vamos a aprender cómo se puede enviar estos archivos, cómo se puede generar un archivo IFC desde Vectorworks. Vamos a empezar con un modelo que es un poco complejo, bastante grande, es una pequeña unidad habitacional. Esta tiene 4 pisos básicamente, con una cubierta y balcones, etcétera, todo el proyecto que está modelado. Una vez que hemos definido todo el proyecto, lo que debemos tener es tenemos que ir al menú archivo y le tenemos que decir que vamos a exportar el proyecto en un formato IFC. Y aquí vamos a hacer vamos a empezar a configurar la exportación. Lo primero que tenemos que definir es que lo vamos a exportar en un archivo IFC. Y lo segundo, la versión. La versión más compatible y la más antigua es la versión de IFC 2.3. Generalmente programas más nuevos soportan la versión inclusive 4.0. Y aquí vamos a definir qué cosas vamos a exportar. Podemos exportar una versión muy sencilla, que es la versión CB 2.0 para arquitectura, o en este caso una versión extendida del modelo de Vectorworks. Y además, si vamos a utilizar nuestro modelo para utilizar cómputos métricos. En ese caso debemos utilizar que vamos a exportar nuestras paredes y nuestras losas por componentes, ya que se van a computar de manera diferente. En la siguiente de las opciones podemos definir los datos del proyecto, datos del autor, direcciones, información que va a ser muy importante para otras personas que trabajen dentro del flujo BIM de un proyecto normal. Y la parte más importante es nuestra asignación de capas. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos 4 pisos más la cubierta, entonces es un total de 5 plantas. Y debemos empezar a asignar las plantas. Por ejemplo, para la planta 1 vamos a colocar nuestra losa y nuestra planta baja y podemos ponerle un nombre. Generalmente puede ser planta 1, planta baja, etcétera. Y le vamos a definir qué es un nivel de entrada. Aquí hay más información que nosotros podemos agregar si es que hemos utilizado la herramienta de espacios en nuestros proyectos. Entonces, una vez que hemos agregado nuestra planta baja, vamos a empezar a agregar para cada uno de los pisos. En este caso, para la planta 2, vamos a agregar nuestro primer piso. Para la planta 3, y vamos agregando sucesivamente para todos los pisos. Y para la planta 5 van a ir nuestras cubiertas y nuestras losas. Una vez que eso hemos terminado y nos aseguramos que esa configuración es la que vamos a usar siempre, podemos guardar esta configuración para llamarla cada vez que la necesitemos o no. Y simplemente le decimos exportar IFC. Aquí ya se han quedado guardada la configuración y nuestra asignación de capas. El resto de las plantas, por ejemplo, no son los niveles de entrada, simplemente la planta baja. Una vez que le decimos eso, le damos al botón de exportar. Y esto nos va a pedir que lo grabemos en alguna parte. Y lo vamos a exportar. Esto puede demorar mucho o poco dependiendo de la complejidad. Generalmente cuando exportamos IFC no debemos exportar ni muebles ni ese tipo de cosas porque nos van a cargar el archivo de manera innecesaria. Una vez exportado todo el archivo, simplemente vamos a verificar que el archivo está correcto. Para eso nos vamos a abrir Solibri, que es el Solibri Anywhere, que es un visualizador gratuito. Y vamos a abrir el archivo que hemos generado. En este caso es un archivo bastante grande.
O sea que va a tomar un poco de tiempo, ha tomado un poco de tiempo para exportar. Y aquí nos va a decir qué categoría es el proyecto. Es un proyecto de arquitectura. Si vamos a poner otras disciplinas, aquí también las vamos a agregar. Y le digo OK. Y aquí está el archivo IFC completamente exportado. Y si yo coloco sobre una de las paredes, voy a poder ver su ubicación, sus cantidades, sus metros cuadrados, qué relaciones tiene, qué componentes tiene y su clasificación. Toda esta información ha sido enviada aquí a IFC y el archivo ha llegado de manera correcta y lista para que pueda ser usado en cualquier otro programa. La diferencia es, si lo pongo lado a lado, es que obviamente hemos perdido colores y ese tipo de atributos y materiales que no son tan relevantes para el tema de IFC, por ejemplo. ¿Sí? Y tenemos todo el proyecto completo aquí, toda la geometría lista y cada uno de los objetos con su propiedad y sus detalles completos, áreas, volúmenes, etcétera, etcétera, ubicación, en qué planta está, sus elevaciones, todo el tipo de información que vayamos nosotros a reconocer. ¿Qué tenemos que asegurarnos? Que todos los objetos que hayamos traído de Vectorworks tengan su categoría IFC seleccionada. Es decir, si yo selecciono un objeto y me voy aquí a datos, tengo que verificar que un valor predeterminado de IFC esté asignado a ese objeto. Si tenemos objetos que no son paramétricos y que no tienen esta definición IFC, no van a ser exportados correctamente a Vectorworks. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Muy bien, si les ha gustado el video, recuerden que pueden visitarnos en la página web de resuelvector.com. Escríbeme al correo que aparece en pantalla. No te olvides seguirnos en Instagram y en Facebook. Gracias.